Muy buenas a todos. Soy Daniel Muñoz, vengo de la Universidad de Málaga, del grupo Caos D, y voy a explicaros un trabajo aceptado en las jornadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos del año 2022 que se celebra en Santiago de Compostela. Ese trabajo trata de, por un lado, la composición algebraica de objetos categóricos, del análisis automatizado sobre esas categorías y enfocado a las líneas de productos software, en este caso las extendidas. ¿Con qué? Con calidad. Para comenzar, el contexto. Líneas de productos software, del inglés SPL. Están formadas por un conjunto de características que son comunes y a la vez, al ser comunes, también pueden ser reusables y que entre ellas forman una familia software, que pueden definir una familia. Una familia está formada por diferentes sistemas completos, ejecutables, etcétera, que nosotros solemos llamar configuraciones completas y válidas. ¿Qué es una característica? Pues simplemente un incremento jerárquico de la funcionalidad dentro de una familia software. Esto es un conjunto no incrementable. ¿Por qué? Porque las características tienen que ser compatibles entre ellas, pero además que no haya una compatibilidad superior. Porque entonces el producto completo sería ese producto superior, no el de abajo que es parcial. Un ejemplo sería un software ejecutable, un software completo, un software que no le falten librerías. Si le falta una librería, pues no es completo. Tradicionalmente se representan de manera gráfica como modelos de variabilidad. En inglés, el estándar más común es feature models, para los que son del área. ¿Qué hace un modelo de variabilidad? Pues define formalmente cada característica y sus relaciones jerárquicas y las restricciones entre ellas. Las relaciones jerárquicas es un árbol con padres e hijos, con nodos finales, con las hojas, pero a la vez puede haber restricciones entre diferentes ramas del árbol, que esta parte no sea compatible con esta otra. Se representan gráficamente como árboles, con cardinalidades jerárquicas, como pueden ser lógicas de primer orden de AND, OR, o algo más complejas entre rangos. Y esto codifica el espacio de productos, el espacio de soluciones, el espacio donde están todos los ejecutables posibles, todos los programas posibles con esas librerías, por ejemplo. ¿Y qué ocurre si además de representar lo que son los diferentes componentes de un sistema, queremos agregar información sobre la calidad de ese sistema? Tiempo que tarda en ejecutarse, coste de cada pieza. Podemos hacerlo de dos maneras, a nivel de característica o a nivel de producto. Comenzamos con el más simple, que sería a nivel de característica, sería incluirlo en el árbol. Ahí tenemos un modelo de variabilidad con tres características, un padre, la característica A, y dos hijos, B y C. Esos atributos van a ser dependientes de las features, porque están a nivel de características. ¿Qué quiere decir? Que están enlazadas lo que es la calidad y un valor específico de esa calidad. Podemos verlo como una variable con un valor a una característica en específico. Y cada característica tendrá su propio valor para esa calidad. ¿Qué pasa? Que esto es a nivel de características. Si queremos, con el tiempo, crear un producto y saber, como en este ejemplo, el coste en euros total de ese producto final, tenemos que definir las funciones de agregación. La más simple pues sería una suma, la suma de costes. Si por ejemplo tiene característica B y característica C, implica que costaría 1 más 2, 3 euros. No siempre tiene por qué ser este tipo de agregaciones. Pueden ser muy complejas, como por ejemplo con el consumo energético, si es que fuera posible, o tiempo de ejecución, donde hay interacciones y no siempre es una suma directa. ¿Qué pasa? Que a veces la función de agregación es tan complicada que no podemos representarlo a nivel de característica. Por ejemplo, podría ser a nivel de producto. A nivel de producto, asignamos la calidad al producto completo final. Por lo tanto, ya no necesitamos una función de agregación, ya no necesitamos, nos quitamos eso de encima. ¿Por qué? Porque ya estamos dando el valor final, ya no hay que calcularlo en el razonamiento.
Por ejemplo, tiempo de ejecución 1 segundo, una segunda configuración o segundo producto final, que sería solo A y C, porque tenemos ahí una cardinalidad de un OR, una disyunción. Pues sería A y C, tiempo 2 segundos, tarda un poco más. Y si lo tuviéramos todo, tuviéramos un producto completo donde están las 3 características, pues sería tiempo 3 segundos. Por ejemplo. Ahora llegamos a una parte muy interesante, que es, ya que tenemos la información de calidad dentro de nuestro modelo, podemos hacer preguntas, podemos razonar sobre esa información, no solo sobre la familia, sino también sobre cómo es esa familia, cómo se comporta. Podemos, por ejemplo, usando un enfoque un poco más de base de datos, de preguntas que se pueden hacer, ¿no? De queries, tenemos, ¿existe alguna configuración que tenga el coste calculado? ¿Por qué preguntamos esto? No significa el que exista la posibilidad de agregar calidad a que todas las configuraciones posibles y todas las características estén medidas. Puede que una característica yo desconozca el coste, eso no implica que no pueda tener el coste del resto. Esto también implica que no es coste cero, diferente. Otro tipo de pregunta es ¿cuántas configuraciones existen con coste y tiempo menores a 2? Como es un i, aplica ambas. Tiene que ser menor que 2 segundos y menor que 2 euros. Y estamos preguntando cuántas, no cuáles. Otro tipo un poco más compleja sería algo multiobjetivo con pesos. Importancia 65% de coste, importancia 25% del tiempo. Y busco la más óptima. Obtener 10 configuraciones aleatorias donde el coste o el tiempo estén calculados, independientemente de sus valores. Otra vez, 10 muestras aleatorias. Esto significa que cada vez que lo ejecute deben de ser, si es un aleatorio correcto, deben ser siempre 10 diferentes. En este caso, en un rango, donde el coste esté entre tanto y tanto y el tiempo esté entre tanto y tanto, porque solo quiero que esas muestras estén dentro de ciertas partes, ciertos cúmulos del espacio de soluciones medidas. Porque, ojo, no es lo mismo el espacio de soluciones, no es lo mismo la familia que cómo se comporta la familia. La familia puede comportarse de varias maneras, de n maneras diferentes. Por ejemplo, puede tener x coste y aparte x y puede tardar x tiempo. Si todas están medidas, significa que el espacio total medido es 2 veces el espacio de la familia. ¿Por qué? Porque cada miembro de la familia tiene 2 mediciones. Etcétera, etcétera. Podemos complicar las preguntas todo lo que queramos. Pero llegamos a ¿esto está soportado? Ese es el problema. No existen razonadores a día de hoy que permitan, primero, algunos permiten modelar ciertos tipos de características, de calidades de características, sobre todo a nivel de característica, no tanto a nivel de configuración. Pero después el límite es minimizo, maximizo, monoobjetivo, etc. ¿El por qué? Pues porque los algoritmos son complejos y porque es algo que también está ahora emergente. No es algo que haya habido tanta importancia con la optimización, por ejemplo, sistemas de coeficientes, etcétera, como está ocurriendo en estos momentos. Y comenzamos con algo muy novedoso, que es la teoría de categorías. ¿Qué es la teoría de categorías? Se resume en captar y relacionar los aspectos que son comunes, pero de estructuras diferentes, y a la vez nos tenemos que abstraer de las pequeñas individualidades, de lo pequeño que lo hace particular. Nos centramos solo en general en lo que es común, y todo lo que es individual y no puede ser común entre varios algoritmos, varios sistemas, etcétera, de razonamiento, nos abstraemos, lo dejamos ahí. ¿Qué aporta esto? Pues una gran flexibilidad y configurabilidad de los distintos razonadores de los que se usan normalmente en teoría de categorías. ¿Por qué? Porque son muy configurables. El propio razonador es configurable. Esto además nos permite predefinir, crear nuestras propias consultas. No es solo un ejecutable que, hey, ejecuto, me permite incluir 10, vale, 10 de manera random, aleatoria, etcétera, y poco más. No, aquí podemos definir las semillas, podemos definir rangos, podemos definir límites de calidades, etcétera. Y esto se hace mediante programación funcional, conocida también como funciones lambda. Además, podemos hacer una composición natural de operaciones entre categorías. Eso es muy importante porque podemos definir razonamientos más simples
y mediante su composición hacer razonamientos más complejos. Vamos a empezar con un ejemplo más gráfico, para que sea algo más intuitivo, ya que la noción de teoría de categorías no es la más intuitiva de todas. Comenzamos con lo que sería el esquema. El esquema es definir la estructura de la categoría. Y se define solo por objetos y el dominio de esos objetos. Y además las relaciones, que son flechas. Ahí tenemos uno donde tenemos un objeto padre, un objeto hijo, los dos son de tipo booleano, y una relación entre los dos. La relación entre dos objetos, que es la relación de padre. Nada más. Eso es definir, ahí ya estamos definiendo una categoría mediante su estructura. Lo siguiente son las instancias, que es una vez que tenemos la estructura, podemos darle valor a esa estructura. Cuando le damos valor a esa estructura, pues creamos un modelo. En este caso se llama instancia. Mismo ejemplo que antes. 3 características, A, B, C, con una disyunción, padre A, hijos B, C. Ahora continuamos con nuestro framework, que es nuestra aportación en ese trabajo. ¿Qué hace nuestro framework? Nuestro framework, para empezar, se basa en CQL IDE, que es el razonador, a día de hoy, estado del arte de teoría de categorías. De hecho, su nombre viene de Categorical Query Language, IDE. La idea es que, de manera totalmente opaca, el desarrollador o analizador de SPLs, de líneas de producto software, pueda ejecutar funciones sobre categorías, incluyendo la calidad. Por ejemplo, quiero 2 muestras aleatorias. Eso es lo que él pide al framework. Quiero 2 muestras aleatorias, quiero 2 configuraciones aleatorias. Ese es el análisis. Y lo va a ejecutar sobre la instancia. ¿Por qué ponemos ahí requisitos y restricciones? Porque además él podría decir, oye, no quiero que la característica C esté, porque no la tenemos en nuestra empresa, porque no es compatible con el resto de sistemas, porque cualquier problema. Eso serían restricciones propias del usuario o del analizador, no del propio modelo o de la propia característica, como en este caso. Quiero 2 muestras aleatorias. Eso es una operación compuesta, porque es un poco más compleja, porque estoy pidiendo 2 muestras y que además sean aleatorias. Es decir, que sean, siempre que lo ejecute, deberían de ser preferiblemente diferentes. Nuestro framework la descompone, basándose en la descomposición, basándose en la teoría de composición de categorías o de funciones categóricas, como en este caso. Lo dividimos en quiero 2, limit 2, y que sean aleatorias, función random, que ya están predefinidas en el sistema. No está definida 2 muestras aleatorias, tenemos definida 2 y que sean aleatorias. Las componemos y tenemos justo eso. Esto es mucho más eficiente porque estamos reusando, no solo como tradicionalmente en líneas de productos, reusando características para representar un modelo de variabilidad, sino estamos reusando funciones de análisis para ejecutar funciones más complejas. Esto se divide en consultas simples y una vez que las tenemos, las aplicamos, se ejecutan. Sobre los datos iniciales. Puede pasar que tengamos funciones que necesiten pasar varias veces por la instancia o que sus propios datos, los resultados de una función simple, sean la entrada de la siguiente función compuesta, de la siguiente función dentro de la secuencia de la función compuesta. En este caso es más simple porque lo que estamos ejecutando es quiero 2. En este caso pues ha generado la configuración completa ABC, características ABC, y la de AB. En este caso no ha generado, que también sería posible, pero no ha generado la de AC. En categorías hay que definir tanto la función, tanto la característica, tanto la estructura original, que es la categoría original, debemos definir la estructura original, y la de salida. Esto es parecido a las bases de datos, donde por un lado definimos la base de datos y por otro lado definimos, dentro del select, del from, del where, definimos las columnas de la tabla resultados de la base de datos. Pues aquí lo mismo, tenemos que definir los diferentes objetos y relaciones y el dominio de esos objetos
de la estructura de los resultados. En este caso, pues un objeto id, que es un entero. ¿Por qué? Porque así vamos a identificar cada una de las configuraciones, la 0, la 1, la 2, la 3. También parecido al identificador, al índice, al index que se da en la base de datos. Y, por otro lado, el producto, que al final es un string, lo hemos definido como un string, al final es una sucesión de strings. Al final, un array de strings o un string completo. Este enfoque, ¿qué nos aporta a la comunidad de líneas de productos? Lo primero de todo es permitir una definición funcional de operaciones de razonamiento reusables para líneas de productos extendidas, en este caso, que incluyen calidad tanto a nivel de feature como a nivel de configuración. Además, definir operaciones avanzadas mediante la composición de esas funciones simples reusables. Y además, al final es una configuración modular de las operaciones reusables, porque podemos, no siempre están en el mismo orden en la secuencia cuando la dividimos una compleja en simples. Esto además permite el desarrollo de una interfaz flexible, porque no nos obliga a siempre ejecutar la misma operación predefinida, compleja o simple o del tipo que sea. Y además es configurable y directamente extensible para razonamiento sobre teoría de categorías. ¿Por qué? Porque cualquiera puede definir funciones simples y cualquiera puede usar luego esas funciones simples para definir composiciones de funciones complejas, sin tener que redefinir esas funciones simples. Para terminar, solo agradecer a los proyectos que me permiten investigar y trabajar en este área tan interesante. Y eso sería todo. Soy Daniel Muñoz. Ahí tenéis mis contactos para cualquier tipo de preguntas. Moitas gracias.